Mi nombre es Isolda Sansores Rodríguez y soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho a Distancia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Unidad 1. El derecho laboral. El tema que les voy a compartir es el de los sujetos del derecho del trabajo. Para comenzar, me gustaría comentar que el derecho al trabajo y la dignidad humana van de la mano. En el artículo primero de nuestra Constitución, en su párrafo tercero, se señalan los principios rectores de todas las ramas jurídicas, por lo tanto, también del derecho del trabajo, y estos son: universalidad. Este principio está directamente relacionado con la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana. Interdependencia. Esto quiere decir que se debe tener una visión integral de la persona humana a fin de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Indivisibilidad. Se refiere a que estos derechos son infragmentables. Progresividad. Quiere decir que el Estado tiene la obligación de generar en todo momento una mejor y mayor protección a fin de garantizar los derechos humanos. Ahora bien, también del texto constitucional se derivan dos principios más, los cuales son el pro persona. Este principio se refiere a la obligación del Estado respecto de la aplicación de la norma más amplia y favorable cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos. También se encuentra establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, y el otro principio es el de interpretación conforme, el cual se refiere a que cuando se tenga que realizar una interpretación constitucional, se tenga la facultad para utilizar normas contenidas en los tratados internacionales. Otros principios son el derecho al trabajo y la vida, la salud y la existencia decorosa de los trabajadores. Esto se refiere a la obligación por parte del Estado y del patrón de garantizar al trabajador la protección a su persona en los distintos ámbitos. Por ello se han creado diversas instituciones como el IMSS, el ISSSTE, Infonavit y FONACOT. Otro es el principio de igualdad en el derecho al trabajo. Todos los trabajadores deben ser tratados con las mismas condiciones laborales, sin importar su condición económica o social. Trabajo igual, salario igual. Otro principio es el de estabilidad de los trabajadores en su empleo. Este principio es de los más significativos, ya que implica la seguridad en el trabajo al no permitir su remoción, a menos que se presente algunas de las causales establecidas en la Ley Federal de Trabajo. Este principio no se opone a la celebración de contratos por tiempo determinado, siendo que puede adecuarse a la experiencia del trabajador de conservar su empleo. Pero la pregunta importante aquí es: ¿quiénes son los sujetos del derecho de trabajo? Para responder a ello es necesario recordar que la relación de trabajo se conforma por una serie de elementos indispensables sin los cuales no existiría el vínculo laboral, aunque los primordiales son los sujetos, que son el trabajador y el patrón, sin los cuales es imposible que exista una relación de trabajo. Es parte sustancial conocer la clasificación de los sujetos laborales, aquellos que forman parte en una relación laboral, y por lo menos debe haber dos de ellos. Estos pueden ser sujetos de derecho del trabajo individual y los sujetos del derecho del trabajo colectivo. En ellos se encuentran el trabajador, quien desempeñará una labor material o intelectual de manera subordinada; el patrón, quien pagará un salario a su dependiente; el trabajador por labor ejecutada; los intermediarios. Estos surgen cuando la relación de trabajo no es directamente entre el patrón y el trabajador; y la empresa, la persona moral para la que el trabajador podrá ejecutar sus labores. En el derecho laboral colectivo, la relación entre el trabajador y el patrón se encuentra representada dentro de un interés mayoritario por un sindicato o asociación profesional, el cual buscará el equilibrio entre los sujetos. Es parte sustancial saber quién es el trabajador. Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Se conocen diferentes tipos de trabajadores reconocidos por la Ley Federal del Trabajo. La importancia que se deriva de que exista cierta clasificación es porque de ello depende una relación laboral, la naturaleza de sus funciones y los derechos a los que tendrá acceso, así como las obligaciones a cargo. Dentro de los tipos de trabajadores encontramos al trabajador subordinario o de base, todo aquel que no realice funciones específicas determinadas para los trabajadores de confianza, y los de confianza,
El artículo 49 se indica que el patrón es eximido de la obligación de reinstalar a estos trabajadores mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50. Otra diferencia importante que atañe a estos trabajadores en relación con los trabajadores ordinarios es respecto al pago de utilidades, así como el hecho de formar parte en determinados sindicatos, que queda establecido en los artículos 127 y 183 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, no importa el nombre que se le asigne a la categoría del trabajador, lo que realmente importa son las funciones que ha de desempeñar. En lo que al patrón se refiere, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Esto viene contenido en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Existen diferentes tipos de patrones en los que podemos encontrar al sustituto, el representante patronal y el intermediario. El patrón sustituto se refiere a la subrogación personal, es decir, se sustituye a un patrón por otro. Esta figura es aceptada en nuestro país con la finalidad de que exista en todo momento el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. De esta manera, el patrón sustituto no solo adquiere derechos respecto a la unidad económica de producción, sino deberá de asumir las obligaciones que existen respecto a los trabajadores. En esto va implícito el respetar la antigüedad de los trabajadores. En el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo se señala que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. En este sentido es importante señalar la jurisprudencia que dice sustitución patronal. No la configura la protocolización de un acta de asamblea de una persona moral en la que se contenga la venta de la totalidad de acciones de un socio a otro, pues solo implica un acto de traslación de títulos representativos de capital y no la transmisión total o parcial de los bienes en la entidad económica de producción a otra. El representante del patrón son representantes patronales, los directores, administradores, gerentes y los demás que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Así lo señala el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. El intermediario. En el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo queda señalado que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. En nuestro país es común identificar a los intermediarios con el nombre de outsourcing, ya que gran cantidad de centros laborales no realizan contratación de trabajadores de manera directa, sino mediante estas empresas dedicadas a la subcontratación. El outsourcing podemos traducirlo como subcontratación, externalización y tercerización, siendo que desafortunadamente ha generado ciertas desventajas como la deshumanización de los trabajadores y el abaratamiento de la mano de obra, por lo que a la Ley Federal del Trabajo busca regular en su artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores. De lo más notable es que con ello se busca dar seguridad jurídica al trabajador, de forma que en el momento en donde se requiera reclamar los derechos laborales, sepan quién es el obligado. Otra cosa que debemos tener claro es cuál es la empresa, cuál el establecimiento filial y cuál el negocio. Cuando hablamos de empresa, existen distintos tipos de la misma. Las diferencias radican principalmente en la capacidad económica de cada uno. Tenemos a la empresa matriz, que es la que ubicamos por ser la empresa principal, la que tiene mayor capital y mayor patrimonio. La empresa filial es una empresa pequeña que depende de otra que es la empresa principal,
es decir, la empresa matriz ejerce un control de manera directa con la empresa pequeña a quien se denomina filial. Por otro lado, como relación jurídica, debemos entender que es el vínculo jurídico entre dos o más sujetos en virtud del cual uno de ellos tiene la facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. Esta distinción indica que la relación tendrá que ser por siempre entre sujetos de derecho y no entre sujetos y cosas. Estos sujetos de derechos solo son el patrón y el trabajador, en donde el primero es quien posee los medios de producción y requiere de la ejecución de las obras o de la prestación de un servicio. Estas las realiza el sujeto llamado trabajador y lo hace a cambio de un salario. Si analizamos el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, por lo que existen diversas formas para construir una relación de trabajo. Una de esas formas y la más común es el contrato. Otras características fundamentales para que surja una relación de trabajo son la subordinación. Es la relación de dependencia que tiene el trabajador hacia el patrón, el trabajo personal, es decir, que este trabajo debe ser ejecutado única y exclusivamente por el sujeto que ha sido contratado por el patrón y no por persona distinta. La remuneración, que es el pago de un salario que el patrón debe entregar al trabajador por realizar un trabajo o prestar un servicio de manera personal y subordinada. Como antecedentes del derecho del trabajo se atribuye a que el derecho laboral es de naturaleza social, como hemos visto, el cual surge de la necesidad de regular las relaciones entre el patrón y sus subordinados ante la explotación sufrida por los trabajadores. Para que dicha rama se produjera, tuvieron que presentarse diversos acontecimientos y luchas sociales que trajeron como consecuencia el surgimiento del derecho social. Aun cuando el derecho del trabajo está regulado en la Ley Federal del Trabajo, todavía México debe legislar en este sentido. Me gustaría comentar la reciente iniciativa de reforma contra el outsourcing del pasado 30 de mayo del 2022, la cual señala que este se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores. De esta forma se pretende reformar la ley para regular el outsourcing en México, siendo que el objetivo de esta iniciativa es combatir las malas prácticas vinculadas a la subcontratación, ya que en ocasiones este esquema laboral ha servido, en ciertos casos, para vulnerar derechos de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Cabe decir que el trabajo bajo el esquema de trabajo tradicional existe un patrón y un trabajador, siendo que en el régimen de subordinación existen tres sujetos: el patrón o contratista, el colaborador y el contratante. El patrón tiene una relación laboral con su trabajador y es dentro de esa relación laboral que pone a su empleado al servicio del contratante. Por su parte, este último no tiene ninguna obligación con el trabajador que el contratista le proporciona. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo.